el cerebro de los animales y sus emociones, por ejemplo, que ha sido, pues incluso que todavía de pronto hay cierta controversia, ¿no? Porque hay cosas que sí podemos, en caso del funcionamiento del sistema nervioso y el del cerebro en particular, hay muchas cosas que sí conocemos, pero otras que todavía no acabamos de entender o de desmenuzar, ¿no? Entonces, Yo vi, se hizo muy famoso ahorita, hay como una especie de trend en TikTok que lanzaron al mercado una especie de juego, de juguete para los perros, donde ujú, los perros ya pueden hablar con los humanos, se comunican. mm, Es como, te lo venden como en tablas de, de rompecabezas y de que tú le pones primero una tabla a un perro con un rompecabezas y tienen 4 botones y le enseñas este botón significa tú, perro. Por ejemplo, mi perrita Coqueta. Este perro se llama Coqueta y ajá, ajá, significa tú. Este soy yo. Y le pica el botón y el botón dice, no sé el nombre de la Coqueta. Y luego le pica el botón y dice papá. Dice, ajá, yo soy tu papá. Cada que lo toques, este botón te vas a referir a mí. Luego este de que baño, salir a pasear. Entonces ahí están como que entrenando a los perros y a veces llegan a juntar hasta como 15 botones y hay un punto en donde hay videos en TikTok donde el perro hace como oraciones de yo quiero comer o ujú, yo quiero ujú. salir al parque. Sí, claro. Eso, ¿cómo es, cree usted que sea una mente racional de los animales que saben lo que están pidiendo, que reconocen patrones? ¿O usted qué explicación podría darle a esa? Sí, mira, de hecho precisamente lo que platicábamos sobre el cerebro de los animales es que los diferentes especies animales tienen diferente grado de desarrollo del cerebro, ¿no? Y los perros como mamíferos pues tienen un grado de desarrollo del cerebro y de todas estas capacidades muy similares a la de los seres humanos, ¿no? Entonces, digo, realmente no he visto yo estos videos a los que comentas, pero no dudo que puedan hacerse muchas cosas o que se pueda tener un aprendizaje muy marcado los animales para poder realizar ciertas actividades. Y te digo, por mencionar algo que por ahí en algunas pláticas hemos mencionado, el caso de un guacamayo azul que entrenó una doctora, la doctora Pepperberg, en donde lo enseñó incluso a conjugar algunos verbos, ¿no? Ujú. Entonces, a contar, a conjugar unos verbos, a tener un cierto patrón de lenguaje, pues ya un poquito Muy sofisticado, complejo. muy complejo, para el caso de un ave que incluso antes decíamos que las aves tenían unas capacidades cerebrales limitadas, ¿no? Incluso En el, cabeza de chorlito les exacto, decían, sí. normalmente decían esa parte de cabeza de chorlito refiriéndose a que el chorlito son aves que la cabeza es muy pequeña con relación a su cuerpo, o sea, como para diciendo que pues tenemos pocas capacidades, ¿no? Y en realidad se ha estudiado, por ejemplo, algunos tipos de chorlito y hay chorlitos que son migratorios, que tienen la capacidad de recorrer miles de kilómetros y regresar al punto de donde iniciaron y que para eso pues se necesita tener unas capacidades en su cerebro bastante importantes, sí, que Noción permitan de noción de la locación. orientación, etcétera. Incluso en alguna plática yo les decía, le digo, yo si voy a otra ciudad y no llevo un GPS me pierdo, ¿no? Sí. Y los chorlitos no, o sea, ya lo traen integrado acá, cosa que nosotros no tenemos ya, ¿no? O que hemos perdido esa capacidad incluso de orientación porque hemos adquirido otro tipo de herramientas, ¿no? Pero definitivamente los animales tienen capacidad de entender muchas cosas, de conocer muchas cosas, de aprender muchas cosas, y digo, por ejemplo, las situaciones en las que la parte emocional de los animales, ¿no? Que dicen, bueno, ¿siente realmente el perro? Pues por supuesto que siente y por supuesto que expresa emociones, ¿no? O sea, y digo, los invito a que observemos en casa quienes tenemos una mascota, si de pronto llegan y regañan a la mascota, va a tomar una postura de miedo, de que está asustado, de... Yo cuando regaño a mi perrita, pues se va a una esquina y se queda así, baja su cabeza y se pone así como en la pared regañada. Y Claro, así se queda bien triste y me voltea y se me queda viendo. Y ve que la observo y se regresa rápido a poner en su frente de la pared así. así es, así es. Sí, y decíamos hace un rato, todavía de pronto hay gente que
pues, controversial, ¿no? Que dicen, no, es que los animales son incapaces de demostrar emociones. Híjole, pues si no somos capaces de reconocer que cuando llegamos a nuestra casa el perro Se está, emociona. se desvive de lo feliz que está porque Hay unos que hasta estamos se hacen llegando, pipí. es entre otras cosas, entonces digo, si no vemos esa parte y podemos identificar que ahí hay una conducta emocional de ese ser que en este caso es un perro, pues realmente no sé cómo quieren que se los demostremos, ¿no? O sea, que quieren que O el de ser perro hable, pues personas que no sé. nunca han tenido relación con ningún animal. Así es, ¿no? Y la realidad es que también luego a veces personas que nunca tuvieron relación con un animal y llegan a tenerla, llegan a crear vínculos bien estrechos y mucha empatía y a reconocer esas conductas que tienen los animales para con nosotros, ¿no? Ejemplo, también hay estudios en los que se ha demostrado, por ejemplo, que los perros en particular, no digo que otras especies no lo puedan hacer, pero en particular los perros, que es donde se ha estudiado, tienen comportamientos distintos de acuerdo a la percepción emocional que tienen de nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, se ha demostrado que de pronto llego yo triste triste, vamos a decirlo, ¿no? Por no hablar de otras emociones, a casa y los perros buscan el contacto físico. Sí. Sí, porque al tener ese contacto físico, de alguna manera, digo, no pueden brincar y abrazarnos como lo haríamos entre nosotros mismos, pero sí los perros buscan el contacto y ese contacto físico ayuda de alguna manera a quitar esas emociones o a desencadenar o desarrollar otras emociones positivas o agradables que son necesarias en ese momento, ¿no? Entonces, incluso luego situaciones medias increíbles que pasan, ¿no? Recuerdo hace unos años dando una conferencia ahí en el Museo de Historia Natural, una persona que estaba ahí en el público, un señor, me dice, no, dice, se levanta al final cuando estamos en las preguntas y dice, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, doctor, y fíjese que le voy a platicar lo que me pasó la semana pasada con mi perro. Dice, yo soy diabético, la semana pasada por una situación X no tomé mis medicamentos y ese día en la noche el perro estaba ladre y ladre y ladre y ladre y ladre hasta que hizo que me levantara, me tomé la glucosa y estaba muy mal y tuve que ir al médico. Dice, si no hubiera mi perro hecho hubiera tenido esa actitud, dice, muy seguramente yo me hubiera muerto. Así, a ese nivel lo decía, Sí, ¿no? sí. Entonces, la capacidad de percepción que tienen los animales sobre ciertas situaciones que incluso nosotros no tenemos, ¿no? Y a Entonces, mí me pasó algo similar. Aquí tenemos también una labrador que pues ahorita no está. ajá, Ella ya está grande. Y ya ve que hace pasado años, septiembre, tembló un poquito feo, fuerte ujú, estuvo, se descontroló México. sí, 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 Pues no sé si recuerda que hubo un temblor como a eso de la 1 de la mañana, un ajá, poquito en la fuerte. madrugada, sí. Pues esta perrita empezó a ladrar y a ladrar y a dar vueltas y vueltas, inquieta, inquieta. Y pues uno ya se quiere acostar, se quiere dormir. Y pues la perrita pues es de mi novia. Y es como de que, no, es que quiere salir al baño, dice, seguramente quiere hacer del baño. Y yo, ay, que se haga allá afuera en la sala, ya mañana limpiamos. Pero seguía dando y Sí, dando lata. Y fue como de que, no, pues vámonos. Y ya yo me levanto bien enojado porque me levantaron. Y pues ya ella se baja con la perrita. Y así en cuanto yo salgo, me asomo así al balcón y que empieza a temblar. Empezó el así temblor es. en cuanto estábamos allá afuera. Y es algo que a mí también como que me causa mucha impresión, porque yo me quedo pensando como que hasta qué punto tienen la capacidad de razonar de que hay que salirse de la casa. No sé si ellos tengan un cierto punto de conciencia en el que dicen, no, pues si tiembla se puede caer la casa, esto nos puede aplastar, o estamos en un lugar, pues un tercer piso, vámonos, vámonos de aquí, bájense. Es Sí, algo que yo claro. sí me he quedado como, pues hasta que sé que tienen estas capacidades, conocimiento de que tal vez te puedan alertar de un temblor o de casos así,
pero tanto como para que se quisiera salir hasta afuera, Sí. es algo que a mí me deja muy impresionado. No, la verdad es que luego son conductas y anécdotas increíbles, ¿no? O sea, de pronto, y digo, también ahí, la verdad es que nos hace falta investigar mucho y hacer muchas cosas al respecto, ¿no? De ver todas esas situaciones de conducta, de aprendizaje, de razonamiento que puedan tener, etcétera. Pero la verdad es que cada día nos sorprenden más las conductas que son capaces de expresar es- eh, pues todo tipo de animales, ¿no? Y en particular digo, siempre escuchamos anécdotas y que de pronto hay quien dice, ay, no es cierto, pero hasta que no las vivimos y las vemos, así como lo comentas, es que nos quedamos asombrados de esas capacidades que tienen los animales, ¿no? Y por ejemplo, también el caso ahora de los perros y las capacidades que tienen que nosotros pues, difícilmente las podríamos tener, ¿no? Por ejemplo, los perros que se entrenan para rastrear o Sí. para detectar algunos olores como ciertos narcóticos. Ahí hay algunos proyectos de perros que entrenan a perros porque tienen las capacidades de a través del olfato detectar cierto tipo de células cancerígenas, por ejemplo. O sea que suena increíble, Sí. pero realmente se ha demostrado que tienen muchas capacidades en este sentido que les sirven, vaya, que incluso nos sirven a nosotros utilizando a los animales como una herramienta para que nos apoyen, ¿no? Sí, En que yo muchos llegué a ver sentidos. un documental en el que había como una especie de academia para perros, donde ayudaban a personas con problemas así de salud. Ujú. Y pues ellos veían así de que cuando les daba ataques, ay, se me fue el nombre de la enfermedad, de Epilépticos, epilépticos, ajá. sí, que ellos avisaban de que a los Antes, papás, hacían claro, niños, sí. sí. Y eso es algo que a mí me gustaría mucho, pues un día, pues que se lograra aquí en Morelia, en una especie de academia así, está... Sí, sí, no, y la verdad que, o sea, hay cambios, por ejemplo, se ha demostrado que en el caso de ataques epilépticos hay cambios en a nivel del cerebro, que empieza a haber secreción de ciertas sustancias momentos antes de que se dé el ataque epiléptico y los perros son capaces de identificar esos Sí, pequeños sí. cambios y avisar. ¿Sí? Y entonces prevenir de alguna manera que haya algún accidente, porque por ejemplo si alguien le da un ataque epiléptico en unas escaleras, pues es una situación que pone en riesgo su vida, ¿no? O entrando a un elevador o manejando o algo, entonces eso los animales, pues digo, salvan vidas en ese sentido, ¿no? Yo me acuerdo también que por ahí leí que un perro también es capaz de oler las hormonas que secretas cuando te gusta alguien, de que la serotonina, la Claro, endorfina, todo eso. claro. Entonces tú cuando, por ejemplo, tienes un perrito y estás enamorado de alguien más, es muy común que tu perrito acepte a esa otra persona porque huele en ti todas esas hormonas que tú sacas. Sí, así es. Pues de hecho, por ejemplo, también hemos escuchado mucho las frases estas de que, ay, es que los perros huelen el miedo, ¿no? Sí, O sea, pues realmente el olor que perciben los perros es el olor de las hormonas como la adrenalina que el estamos secretando, cortisol. el cortisol, etcétera, por el estrés o el miedo esa emoción que estamos teniendo al momento de que estamos frente a una cierta situación, ¿no? Entonces, y precisamente también con esa capacidad que tienen de percibir estos cambios en estas sustancias, pues es que ha habido esa relación tan estrecha de los seres humanos con los perros en particular, porque pues comparten perfectamente esto que comentas, ¿no? O sea, si hay cierta atracción por cierta persona, y la mayoría de las veces el perrito lo percibe y se comporta de forma distinta por el tipo de secreción de hormonas que estamos secretando nosotros, ¿no? Entonces sí, es bien interesante todos estos temas.